Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Soy el pastor Oscar Embus, pastor asociado del Ministerio Cristiano de los Hechos, Asambleas de Dios. Y es un privilegio poder entrar a este tiempo de estudio de la palabra del Señor, ya terminando la serie del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar lo que es el fruto de la templanza. Y le he titulado La templanza, el carácter de Cristo, porque el Señor quiere que crezcamos hacia el carácter de Cristo. Bienvenidos, es un tiempo especial. Espero que compartas el link, también que te suscribas a mi canal de YouTube. Estaremos llevándote más estudios de la palabra del Señor. Bienvenido. Entonces, vamos a la palabra del Señor aquí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, dice la Biblia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, Palabra de Dios la denomina como dominio propio. Todos queremos ir al cielo. Yo creo que ese es el anhelo y el propósito que todos realmente de conocer a Jesús como Señor y Salvador, pues es ir al cielo. El Señor vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, y el Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, empieza una transformación maravillosa. Milagros especiales suceden dentro de nuestras vidas, pero eso se tiene que manifestar a través de un fruto. El fruto es el fruto del Espíritu Santo, y en este caso la templanza, el dominio propio. Jesús dijo algo muy importante: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos nosotros quién es verdaderamente un cristiano? Por sus frutos los conoceréis. Mira que no dice por los dones, mira que no dice por los talentos, mira que no dice por las habilidades. No es un esfuerzo personal, es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hablar de lo que es la templanza. La palabra templanza está en el idioma griego como ekrateia. Y esto es autocontrol, dominarse a uno mismo, aprender a decir no. Por ejemplo, cuando te invitan a beber, que te invitan a fumar, a consumir drogas, ¿qué es lo especial que Dios produce en nosotros? Esa capacidad de decir no, yo no voy a caer en eso. Tenemos un autocontrol, sabemos dominarnos a nosotros mismos. Eso es lo importante que el Señor quiere establecer en nuestras vidas. Ahora, lo contrario es descontrol, es desenfreno, debilidad. Por lo tanto, la templanza es un sinónimo también de una persona fuerte, de una persona que sabe dominarse a sí mismo. Y lo contrario es debilidad, una persona débil de carácter que puede ser fácilmente lo llevan hacia el pecado. Por lo tanto, hoy quiere Dios que tú y yo sepamos caminar firmes en nuestra fe con la ayuda del Señor. Ahora, también podemos definir el dominio propio con la capacidad de pensar antes de actuar. Muchas veces nosotros actuamos y luego pensamos, y ahí es donde vienen las dificultades. También antes de actuar debemos nosotros pensar realmente antes de decir algo, ¿no? También es importante, porque una palabra la puedo comparar yo con un arma como con una bala que se dispara. Una vez detonas el gatillo, ¡pah!, y se va esa bala puede hacer mucho daño. Asimismo es aquella persona que no piensa para hablar y va soltando palabras, maldiciones, va diciendo cosas que de pronto no quería decir, producto de la ira, pues van a haber dificultades allí. Santiago, mira lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 19, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos ser rápidos para escuchar
prestos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojar. Es decir, de ninguna manera la Biblia dice que nosotros de verdad tenemos que tener una capacidad de controlarnos. Eso es el propósito de la templanza, de la obra, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros establecemos la templanza, vamos a tener una ventaja poderosa, porque nos vamos a evitar una cantidad de problemas que no te imaginas. Lo contrario, cuando nosotros carecemos de templanza, estamos desprotegidos, continuamente vamos a estar metidos en una cantidad de problemas. Por eso, qué importante es que le pidamos al Señor que establezca esa templanza en nuestras vidas. Ahora, imagínate la ciudad, por ejemplo, de Jerusalén, o la ciudad de Cartagena, las murallas, la ciudad de Jericó. Ahí habían, en el mundo antiguo, establecían las murallas con el fin de proteger a la ciudad de los enemigos externos, de personas que quizás pueden venir a hacerle daño, ejércitos, en fin. Entonces la muralla era un vallado de protección. Cuando una persona carece de dominio propio, está prácticamente indefensa. Así lo dice la palabra del Señor. Y dice, quisiera compartirte aquí en Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice: quien no controla su carácter, escúchame esto, es muy importante, quien no controla su carácter, dice, es como una ciudad sin protección. Es como una ciudad sin protección. Entonces, Dios nos ha querido proteger a nuestros hogares. Dios te ha querido proteger a ti y a tu casa. Nuestros hogares ha querido protegerlos al Señor de agresiones externas, como la brujería, como el satanismo, como la misma enfermedad, los problemas, las dificultades, todo esto que viene y ataca a las familias. Entonces, lo que quiere el Señor es protegernos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos problemas nosotros de carácter? Cuando no sabemos dominarnos a nosotros mismos, el daño lo hacemos desde adentro. Desde adentro estamos haciendo ese gran daño. Así que hoy el Espíritu Santo quiere que manifestemos ese fruto maravilloso de la templanza. ¿Tú conoces lo que le hacen los gorgojitos a la madera? Un gorgojito a la madera, aparentemente una tabla de una cama, en fin, una cama, un objeto de madera, está bien. Pero cuando está atacado por los gorgojos, estos gorgojitos están horadando y van comiendo internamente todo, y va perdiendo la fuerza hasta el momento que colapsa, no va a soportar el peso. Así es. Un hogar, cuando una persona en un hogar no tiene templanza, cuando un cristiano no tiene templanza, empiezan una serie de problemas y van a haber dificultades grandes. No va a haber protección para ese hogar. Necesitamos establecer nosotros la templanza de parte del Señor. Tenemos que controlar básicamente nuestra ira. La ira. Quisiera enfocarme en ese punto de la ira. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 32? Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, ¿tú te acuerdas del caso de Abel? Abel, a Caín y Abel, él tenía una actitud hermosa delante del Señor, honraba a Dios con lo mejor que tenía, pero Caín hacía con el desecho, de una manera sin revelación, a tal punto que un día él se ensaña contra su hermano y lo mata en un ataque de ira, por cuanto Dios sí le recibía a Abel el sacrificio y a Caín no. Caín se llenó de envidia y en un ataque de ira mató a su hermano. Mira qué tremendo que es la ira. Entonces, son casos que la Biblia nos muestra que personas mataron por causa de la ira. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 16, un necio se enoja enseguida. Pero una persona sabia mantiene la calma
cuando la insultan. Una persona sabia mantiene la calma aun cuando la insultan. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, cuando miró que a uno de sus uno de los de su pueblo, de un rey israelita, lo estaban torturando, martirizando, él se enoja y literalmente dice la palabra de Dios que mató a un egipcio porque no pudo controlar su ira, lo mató y él tuvo que salir huyendo. Entonces, ¿cuántas personas? Moisés también, recuerdo el caso que cuando él estaba, el pueblo sediento, él se llenó de ira. Dios le había dicho, necesito que le hables a la peña y la peña va a brotar agua. Y él se llenó de ira. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó la vara y golpeó la roca y deshonró a Dios públicamente, lo deshonró al Señor. Y ahí miramos cómo él no pudo, Moisés no pudo controlar su ira y por eso justamente no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl, el mismo Saúl, cuando se llenó de celos, se llenó de ira porque todas las multitudes estaban gritando, Saúl mató a 1000, mas David mató a sus 10,000. Él se llena de ira y toma su espada y su lanza y lanza para atravesar y matar al rey David. Entonces no pudieron controlar la ira. ¿Cuántas personas quizás por una cosita pequeña han hecho locuras y quizás están en este momento en una cárcel porque no supieron controlar su ira? El mismo Pedro, ¿te acuerdas? Cuando fueron a Getsemaní, estaban en aquel lugar y ya iban a capturar a Jesús, aquella multitud que llegaba. Él saca la espada y corta la oreja de Malco. La ira, no hay dominio propio. Cuando damos rienda suelta a la ira, no hay dominio propio. Proverbios 14:17 en la palabra de Dios para todos dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia, Ejemplos de la cotidianidad. Por ejemplo, de pronto no hemos perdido buenos trabajos por causa de que nos llamaron la atención en algún punto y nosotros nos llenamos de ira y tuvimos una mala actitud con el jefe, con un compañero y perdimos el trabajo. Se perdió ese trabajo. Quizás un padre que me está mirando allí, que no sabe controlar su ira, ha golpeado tan fuerte a esa hija, a ese hijo, que lo marcó psicológicamente, que aún están las cicatrices de esos golpes, de ese maltrato literalmente que se dio con ese hijo y quedó traumatizado y quedó amargado contra ese papá o esa mamá. Entonces, o las maldiciones que se declaran en un momento determinado con un hijo, con una persona que se ama. Los celos de un esposo, de una esposa, han habido homicidios por causa de esto. La ira, por no tener dominio propio. Necesitamos nosotros entonces tener dominio propio. El dominio propio nos permite también estar firmes delante de una tentación. Dominio propio, cuando Cristo acababa su ayuno de 40 días y se le presenta a Satanás y le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y sencillamente él tenía todo el poder para hacerlo, pero Dios no le había dicho que haga eso. Así que, ¿qué el diablo está ofreciendo? A veces hay propuestas del día para caer en pecado, pero hoy Dios te dice no caigas. Dios te dice mantente firme. El dominio propio que da el Espíritu Santo, ese maravilloso fruto nos va a ayudar a mantenernos firmes sin pecar. Entonces, yo quisiera que meditemos, quizás allá en esas cárceles, en esos hospitales, hay muchas personas que en este momento están diciendo, pero ¿yo qué hice? Fue un momento de rabia, un momento de ira y maté a alguien. Hoy te digo en el nombre de Jesús, tenemos que controlar nuestro carácter a través del dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Y si estás allí, es porque Dios quiere transformarnos. Él nos quiere libertar de toda ira, de toda contienda, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, tenemos que tener nuestro carácter, debe ser como el acero templado,
quiero hablarte del temple del acero. Es un proceso en el cual en la producción del acero toman, por ejemplo, una barra de hierro y esta barra de hierro le aplican una serie de aditivos, pero antes la llevan a altísimas temperaturas, prenden un soplete, lo prenden y le adicionan tanto calor que queda rojo absolutamente. Cuando está el rojo vivo, en ese momento aplican unos químicos y luego lo vuelven al fuego y en esas altísimas temperaturas, 1000 grados centígrados, inmediatamente de una forma brusca lo introducen en agua. Obviamente ese cambio de temperatura entre el fuego y el agua, entre el frío y el calor extremo, eso es lo que hace que se temple el acero. Así mismo es nuestra vida. Yo he escuchado personas que me dicen: pastor, ¿por qué yo estoy de una dificultad, paso a otra, de una dificultad, paso a otra? Y parece que Dios estuviera enojado, que voy de mal en peor. Cuando yo no era cristiano no me iba tan mal, no tenía tantos problemas. Sabes, yo tengo que decirte algo. Dios nos está procesando. Él quiere que nosotros seamos como el acero. El acero no se rompe fácil. Una varilla ordinaria se va a romper y no va a tener tanta resistencia. Yo te digo, no eres ordinario, eres una persona extraordinaria. Eres una persona que tiene un carácter de acero, en el cual vas a pasar por pruebas. Si estás pasando por pruebas, pues no te vas a quebrar, vas a seguir adelante, firme con el Señor. Así justamente es lo que hace. El acero resiste muchas veces más que un metal ordinario. Resiste un gran peso sobre él. Porque, ¿sabes? Y esa es la comparación. Que Dios nos procesa para que cuando vengan bendiciones a nuestras vidas, las bendiciones no nos dañen. Cuando venga el dinero no nos dañe, ni la fama no nos dañe, no. Porque sabemos quién es el que nos ha bendecido. ¿Quién es el que nos ha bendecido? Salmos capítulo 66, versículo 10, dice la Biblia: porque tú nos probaste, dice, oh Dios, nos ensayaste como a la plata fina. Es decir, ¿cómo se ensaya la plata? A través del fuego, Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Y en el versículo 12, Salmo 66, 12 dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Sí te das cuenta? Es el proceso del temple del acero. Nos pasaste por el fuego y por el agua. Por eso dice la palabra, dice el profeta: pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Pasarás por las aguas, pero no te ahogarás. Yo te digo, ese fuego de esa prueba que estás pasando es para bien. Para bien. Porque Dios está formándonos como el acero, firmes y fuertes, para no desanimarnos y seguir adelante, seguir firme en el nombre poderoso de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 12, así lo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba, entonces, estar con sumo gozo, es decir, la Biblia recomienda que uno tiene que estar contento, feliz cuando esté pasando por pruebas, porque la prueba es la antesala de una gran bendición que viene. Así que no tengas miedo, no te desesperes, lo que viene es bendición para tu vida y es algo especial, porque quiero leerte esta promesa que viene para ti. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Cada día miramos cómo el Señor nos va fortaleciendo. Porque esta leve tribulación, ¿estás pasando por un problema? Eso es leve. Esta leve tribulación, lo dice la Biblia, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un peso de gloria que viene. Así que Dios no va a dar esas grandes bendiciones a una varillita, así como si tú quieres una chocita pequeñita, digámoslo que así sea tu bendición, pues con unas varillitas delgaditas fuera necesario. Pero si tú quieres una gran bendición, como un edificio de bendición, Dios va a tener que usar acero templado. Pero para producir ese acero templado tenemos que pasar por el fuego
y por el agua. Ahí es donde Dios forma el carácter y vamos a salir todos juntos de esta cuarentena y nos va a ir bien y miraremos cómo Dios nos restituye aún el doble de lo que teníamos. No tengas miedo, no te desesperes, porque Dios está ahí contigo para ayudarte. Entonces Él está haciendo esa obra. Te bendigo, no desmayes, sigue adelante, fortalécete en el Señor. Quizás hay una persona allí que dice: pastor, tengo problemas de carácter, me enojo muy fácil, tengo rabia, lo que me han hecho fue muy difícil, no puedo perdonar, y en la casa grito continuamente, maldigo, he maldecido a mis hijos. Quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a hacer una oración y quiero invitarte para que oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, te doy gracias porque sabemos que tú eres un Dios fiel que nos ayuda, Señor. Tú tienes pensamientos de bien para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Señor, gracias. Gracias porque sé que tú me perdonas, pero sé que a través de mi mal carácter he hecho mucho daño a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Señor, gracias. El maltrato ha estado ahí, los insultos, Señor. Han habido insultos, Dios. Han habido groserías de parte mía, Señor. Ese orgullo, ese enojo que tengo, ya no quiero más eso, Señor. Ayúdame. Ya no quiero dañar a mis hijos. Yo necesito manifestar, Dios mío, ese fruto precioso de la templanza, de saberme dominar. Señor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, no quiero que mi hijo esté triste. No quiero que mi hijo esté desanimado. Señor, ayúdame, Dios mío. Espíritu Santo, ahora mismo, si quizás hay una mujer allí que ha maltratado a su esposo por ese ataque de esa ira y ese esposo está indiferente, distante, no quiere nada, apático, hoy en el nombre de Jesús pídele perdón al Señor y declara que el Espíritu Santo te va a llenar del dominio propio para cambiar ese enojo por ternura, por amor, por misericordia, en el nombre de Jesús. O quizás hay esposas que en este momento están frustradas, están amargadas, están resentidas contra ese esposo porque es una persona que grita, es una persona que llega a maldecir, a golpear las cosas, incluso ha habido maltrato físico. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo te declaro libre de todo sentimiento contrario. Y establezco sobre tu vida la unción para que venga ese fruto maravilloso del dominio propio. Dominio propio en el nombre de Jesús. Alégrate si estás pasando por pruebas, porque Dios te está pasando por el fuego y por las aguas, pero no te vas a quebrar, y sino que el Señor te va a bendecir. Sigue adelante. Dios te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que los frutos del Espíritu Santo sobreabundarán en tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias por haberme escuchado. Dios te bendiga. Recuerda, suscríbete. Te invito a que te suscribas a mi canal, que también le coloques la campanita para poder notificarte cuando lleguen nuevos videos, y comenta qué te pareció este video, si te gustaría recibir más estudios bíblicos. Soy el pastor Oscar Embus, pastor asociado al Ministerio Cristiano de los Hechos, Asambleas de Dios, y ha sido un privilegio estudiar la palabra contigo. Dios te bendiga.